Quita tus sucias manos de mi hija. Los guardias de seguridad se quedaron paralizados. Vincent Caldwell, el empresario más temido de la ciudad, estaba de pie a la entrada de su edificio corporativo con la lluvia goteando sobre su traje de $1000. Sus ojos gris acero se fijaron en la pequeña figura sentada en la acera mojada. 8 años, quizás 9. La niña estaba allí cuando él se marchó a su reunión de fusión 3 horas antes. Y seguía allí cuando regresó. Su sencilla ropa estaba empapada, pero ella permanecía sentada con una quietud que solo puede provenir de no tener ningún otro lugar a donde ir. Señor, hemos llamado a los servicios sociales, pero no me importa a quién hayan llamado. La voz de Vincent podía cortar cristales. Quiero que se vaya, ahora mismo. La niña levantó la vista. Sus ojos oscuros no mostraban miedo, solo un reconocimiento que hizo que a Vincent se le encogiera el pecho de una forma que no entendía. Se levantó lentamente, dejando un charco de agua a sus pies en el suelo de mármol del vestíbulo. «Hola, papá». Las palabras golpearon a Vincent como un golpe físico. Todas las personas que estaban en el vestíbulo, los guardias de seguridad, los empleados que trabajaban hasta tarde, la señora de la limpieza que había estado observando desde un rincón, se quedaron completamente en silencio. «¿Qué acabas de decir?» «He dicho hola, papá». La voz de la chica era tranquila, natural, como si saludar a tu padre después de años de separación fuera lo más natural del mundo. Vincent sintió que el suelo se movía bajo sus caros zapatos italianos. Eso era imposible. Él no tenía hijos. Se había asegurado de ello. Su vida era limpia, organizada, rentable. Los hijos eran complicaciones que no podía permitirse. No sé a qué juego estás jugando, pero... Me llamo Sofía. Sofía Caldwell. Metió la mano en una pequeña mochila que parecía haber visto días mejores. Y tú eres Vincent Marcus Caldwell, nacido el 15 de diciembre de 1979. Tienes una cicatriz en el hombro izquierdo de cuando te caíste esquiando en las montañas. Cuando estás nervioso, golpeas con los dedos la pierna. Solías llamar a tu primer coche Betty. La mano de Vincent se movió instintivamente hacia su hombro, donde una leve cicatriz se ocultaba bajo su camisa. Sus dedos, que habían estado golpeando su pierna sin que él se diera cuenta, se quedaron completamente quietos. ¿Cómo sabes? Porque eres mi padre. Sofía sacó una fotografía. Los bordes estaban desgastados, como si la hubieran manipulado innumerables veces. Y esta es mi madre, Isabela Torres. La fotografía mostraba a Vincent tal y como era hace 15 años, más joven, con rasgos más suaves y, de hecho, sonriendo. Tenía el brazo alrededor de una mujer con los mismos ojos oscuros y la misma sonrisa amable que Sofía. Una mujer a la que reconoció, aunque le llevó un momento recordar dónde había visto ese rostro antes. Isabela, la traductora, la mujer que había trabajado en sus contratos internacionales durante 6 meses antes de desaparecer sin explicación alguna. La mujer que había sido brillante, hermosa y que de alguna manera había logrado hacerlo reír durante el periodo más estresante de su carrera. Esto no prueba nada, pero la voz de Vincent carecía de su convicción habitual. Cualquiera podría haber conseguido esta foto. Me contó lo de la pesadilla. Vincent contuvo el aliento. ¿Qué pesadilla? Aquella en la que te ahogas entre papeles que no dejan de multiplicarse, y cada firma que pones genera 10 documentos más. Te despiertas ahogándote, como si los papeles te taparan la boca. La voz de Sofía era suave, casi comprensiva. Dijo que tú se la contaste durante una de esas noches en las que trabajaban juntos hasta tarde. Dijo que era la primera vez que compartías algo personal con alguien. El vestíbulo daba vueltas alrededor de Vincent. Esa pesadilla lo había perseguido durante años, pero solo se la había contado a una persona. Solo una persona lo había visto lo suficientemente vulnerable como para admitir que a veces la presión de su imperio lo hacía sentir como si se estuviera ahogando. Isabela, ¿dónde está? Su voz sonó áspera, irreconocible. ¿Dónde está Isabela? Mamá está en el hospital. La compostura de Sofía se resquebrajó ligeramente. Lleva enferma mucho tiempo, pero no me habló de ti hasta la semana pasada. Dijo que sentía haberlo separado, pero que tenía miedo de que no me quisieras. Vincent miró fijamente a esa personita que decía compartir su ADN. Su cabello era del mismo tono inusual de castaño oscuro que el suyo. Su mentón obstinado coincidía con el que veía en el espejo cada mañana.
Incluso su postura, con la espalda recta a pesar del cansancio, le recordaba su propia negativa a mostrar debilidad. Las facturas del hospital se volvieron demasiado caras, continuó Sofía. Mamá ya no podía trabajar y yo me escapé para buscarte. Llevo 3 días vigilando tu edificio, tratando de reunir el valor para entrar. ¿3 días? Vincent miró a su equipo de seguridad con furia. Lleva aquí 3 días y nadie ha llamado. Pensábamos que era otra niña sin hogar, señor, murmuró uno de los guardias. Hay tantas. No soy una niña sin hogar. La voz de Sofía transmitía una dignidad que habría sido impresionante en un adulto y mucho más en una niña. Tengo un hogar, solo. Solo quería conocer a mi padre antes de que fuera demasiado tarde. Antes de que sea demasiado tarde, las palabras resonaron en la mente de Vincent. ¿Demasiado tarde para qué? ¿Para Isabela? ¿Para la hija cuya existencia desconocía? Vincent estudió el rostro de Sofía, buscando signos de engaño, pero todo en ella, desde su forma precisa de hablar hasta su postura, a pesar de estar fría y mojada, le resultaba familiar de una manera que lo aterrorizaba. ¿Señor? Su asistente Marcus apareció a su lado, con el teléfono en la mano. Los contratos de Singapur necesitan su firma antes de medianoche, y la reunión de la Junta se ha adelantado a las 7 de la mañana de mañana. Cancélalo. Las palabras salieron antes de que Vincent se diera cuenta de que había tomado una decisión. Cancela todo lo de esta noche. Marcus parpadeó. En 12 años trabajando para Vincent Caldwell, nunca le había oído cancelar nada por motivos personales. Señor, ya me ha oído. Vincent miró a Sofía, que lo observaba con esos ojos inquietantemente familiares. Traerá mi coche. Vamos al hospital. ¿A qué hospital? Sofía volvió a meter la mano en su mochila y sacó una pulsera de hospital gastada con el nombre y el número de habitación de Isabela. Vincent reconoció el hospital. Estaba al otro lado de la ciudad, en un barrio por el que había pasado en coche, pero en el que nunca se había detenido. Un lugar al que acudían las personas sin un seguro médico de primera calidad para morir en silencio. El trayecto en coche transcurrió en silencio, salvo por la lluvia que golpeaba las ventanillas y las indicaciones ocasionales de Sofía. Vincent no dejaba de mirarla de reojo por el espejo retrovisor. Ella permanecía completamente inmóvil, con las manos cruzadas en el regazo, contemplando las luces de la ciudad como si quisiera memorizarlas. ¿Cuánto tiempo lleva enferma?, preguntó finalmente. 2 años, quizá más, pero solo me lo contó el año pasado. El reflejo de Sofía en la ventana parecía más viejo que su edad. Siguió trabajando hasta que ya no pudo más. A veces tenía 3 trabajos para pagar las visitas al médico y los medicamentos. 3 trabajos. Mientras Vincent acumulaba una riqueza que superaba la comprensión de la mayoría de la gente, Isabela tenía 3 trabajos para mantener a su hija alimentada y con un techo. El peso de esa realidad se posó en su pecho como una piedra. ¿Por qué no? Se detuvo. Sabía por qué. El Vincent Caldwell de hacía 15 años había dejado muy claro que los vínculos personales eran una debilidad, que los hijos eran un obstáculo para el éxito, que el amor era un lujo que no podía permitirse. Isabela le había creído, había pensado que él vería a Sofía como nada más que un inconveniente que había que eliminar. Dijo que eras el hombre más inteligente que había conocido, dijo Sofía en voz baja, pero también el más solitario. Vincent apretó las manos sobre el volante. Isabela lo había calado incluso entonces. Había reconocido en él algo que él había tardado años en ocultar. Algo que lo hacía capaz de mucho más que acumular riqueza y destruir a sus competidores. El hospital apareció ante sus ojos, un edificio de aspecto cansado que había vivido mejores décadas. Mientras aparcaban, Sofía se volvió para mirarlo directamente. «Papá». La palabra aún le sonaba extraña, vacilante. ¿Estás enojado porque existo? La pregunta golpeó a Vincent más fuerte que cualquier adquisición hostil o traición corporativa. Ahí estaba una niña, su hija, preguntándole si su mera existencia era una decepción para él. ¿Cuántas noches se había preguntado por el padre que nunca volvía a casa? ¿Cuántas veces había visto a otros niños con sus papás y había sentido esa ausencia como una herida física? No estoy enojado, dijo,
y se dio cuenta de que era cierto. Confundido, aterrorizado, abrumado, pero no enojado. «Solo necesito entender», Sofía asintió solemnemente, como si no esperara nada más que honestidad. «Mamá dice que comprender lleva tiempo, pero el amor surge de inmediato, solo hay que dejarlo fluir». Caminaron juntos por las puertas automáticas del hospital. Los zapatos de $5,000 de Vincent chirriaban contra el piso de linóleo. El olor a desinfectante y sopa industrial llenaba el aire. Era un mundo muy diferente al de las clínicas privadas a las que estaba acostumbrado, donde todo era mármol, caoba y silenciosa eficiencia. Aquí, las luces fluorescentes zumbaban en el techo. Las sillas de plástico estaban ocupadas por personas que parecían llevar horas esperando. Las máquinas expendedoras zumbaban en las esquinas, ofreciendo dulces y café a las familias que velaban a sus seres queridos. Sofía recorría los pasillos como si los hubiera recorrido cientos de veces antes. Vincent la siguió, fijándose en cómo las enfermeras le sonreían, en cómo se apartaba automáticamente para dejar pasar las sillas de ruedas, en lo cómoda que parecía sentirse en este lugar que a él le resultaba extraño. Se detuvieron en la habitación 314. A través de la pequeña ventana de la puerta, Vincent pudo ver una figura en la cama. Incluso después de 15 años, incluso debilitada por la enfermedad, Isabela Torres era sin duda la mujer de la fotografía. «Está durmiendo», susurró Sofía. «La medicina la cansa». Vincent miró a través del cristal a la mujer que había dado a luz a su hija y la había criado sola. El rostro de Isabela estaba más delgado de lo que él recordaba, marcado por años de lucha de los que él había sido ajeno. Pero sus manos, cruzadas sobre la manta blanca del hospital, seguían teniendo los mismos dedos elegantes que antaño habían pasado con tanta gracia las páginas de complejos documentos legales. «¿Sabe que has venido a buscarme?», Sofía negó con la cabeza. «Le dejé una nota diciendo que iba a buscar a mi padre. Probablemente esté muy preocupada ahora mismo. Entonces deberíamos despertarla, decirle que estás a salvo». Pero Sofía le agarró del brazo, impidiéndole abrir la puerta. «Espera, antes de entrar, tengo que decirte algo importante». Vincent se arrodilló a la altura de los ojos de Sofía, algo que nunca había hecho con ningún niño antes. «¿Qué es?». «Mamá no me envió a pedir dinero. Ni siquiera sabe nada de tu empresa ni de lo rico que eres. Lo descubrí por mi cuenta, buscándote en las computadoras de la escuela». La voz de Sofía era sincera, urgente. «Vine porque quería saber qué se sentía al tener un padre, aunque solo fuera por un día». La sencillez de sus palabras rompió algo dentro del pecho de Vincent. No era el dinero, ni las oportunidades, ni la seguridad, solo la necesidad humana básica de saber de dónde venía, de comprender la mitad que le faltaba de su historia. «¿Y si te decepciono?», preguntó en voz baja. «¿Y si no soy el padre que imaginabas?». Sofía lo pensó seriamente, como la pregunta complicada que era. «Entonces al menos sabré la verdad. Mamá siempre dice que no saber es peor que recibir malas noticias». Vincent extendió la mano y apartó suavemente un mechón de cabello húmedo de la frente de Sofía. Su piel era cálida, real, innegablemente viva. No se trataba de una estafa elaborada, ni de un plan corporativo. Era su hija, buscando conectar con el padre que nunca había sabido de su existencia. «De acuerdo», dijo él. «Vamos a ver a tu mamá». Pero al acercarse a la habitación de Isabela, Vincent no tenía ni idea de que todo lo que creía saber sobre aquella noche de hacía 15 años estaba a punto de cambiar para siempre. La llegada de Sofía era solo el comienzo de una serie de revelaciones que destrozarían el mundo que él había construido con tanto cuidado y le obligarían a enfrentarse a la verdad sobre el hombre en el que se había convertido. El pomo de la puerta estaba frío bajo su palma cuando lo empujó para abrirla, entrando en un futuro que nunca había planeado, pero que de alguna manera siempre había necesitado. La puerta de la habitación 314 se abrió. Isabela Torres se movió al oír el ruido y abrió los ojos para ver dos siluetas contra la luz del pasillo. Por un momento la confusión nubló sus rasgos. Luego el reconocimiento se hizo evidente, seguido inmediatamente por el pánico. «¡Sofía!». Su voz estaba ronca por la medicación, pero el miedo era evidente. «Cariño, ¿qué haces aquí? ¿Cómo has...?».
Sus palabras se apagaron al ver al hombre que estaba detrás de su hija. Vincent Caldwell tenía exactamente el mismo aspecto que recordaba de hacía 15 años, solo que más pulido, más caro. Su presencia llenaba la pequeña habitación del hospital como si fuera suya. «Hola, Isabela». La voz de Vincent estaba cuidadosamente controlada, pero Isabela percibió el temblor que había debajo. «Tenemos que hablar. Mamá, no te enfades». Sofía se apresuró a acercarse a la cama y tomó la mano de Isabela. «Lo encontré. Encontré a mi padre». Los ojos de Isabela se movieron rápidamente entre Vincent y Sofía, calculando, evaluando. A pesar de estar debilitada por la enfermedad, su mente seguía siendo aguda. «¿Se lo has dicho?» «Tenía que hacerlo. Estás cada vez más enferma y necesitaba saberlo». La voz de Sofía se quebró ligeramente. Necesitaba saber de dónde venía antes de que fuera demasiado tarde. ¿Demasiado tarde? Vincent se acercó a la cama. «Isabela, ¿cómo de enferma estás exactamente?» Isabela volvió la cara hacia la ventana, evitando su mirada. «Lo suficientemente enferma». Las máquinas que rodeaban su cama lo decían todo. Monitores cardíacos, goteros, tubos de oxígeno. No se trataba de una enfermedad temporal. Era una mujer que luchaba por un tiempo que quizá no le quedaba. «Los doctores dicen que 6 meses», susurró Sofía cuando su madre no respondió. «Quizá 1 año si el tratamiento funciona. Pero ya no podemos pagar el tratamiento». Vincent sintió un nudo frío en el estómago. «¿Qué tipo de tratamiento?» «Terapia experimental. Cuesta 50,000 al mes». Isabela finalmente lo miró, con una mezcla de rebeldía y agotamiento en los ojos. «Antes de que preguntes, no estoy aquí para hacerte sentir culpable y que lo pares. Nunca quise tu dinero, Vincent, y sigo sin quererlo. Entonces, ¿por qué no me hablaste de ella?» La pregunta salió más dura de lo que Vincent pretendía. «¿Por qué mantuviste este secreto durante 8 años?» Isabela se quedó callada tanto tiempo que Vincent pensó que tal vez no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. «¿Recuerdas lo que dijiste la noche antes de que me fuera?» Vincent buscó en su memoria. Habían sido unos meses intensos, llenos de noches de trabajo y acuerdos de alta presión. Isabela había estado trabajando en una serie de contratos internacionales, traduciendo documentos legales complejos de varios idiomas. Había estado brillante, captando matices que otros traductores pasaban por alto, y ahorrando a su empresa millones en posibles lagunas legales. «Recuerdo que trabajamos hasta tarde. Estabas terminando la traducción del acuerdo con Morrison. Cuando terminamos, me acompañaste a mi coche». Isabela tenía la mirada distante, recordando. «Dijiste que los contratos eran perfectos, que había salvado el acuerdo, y luego dijiste». Hizo una pausa, reuniendo fuerzas. «Dijiste que te agradecías que yo no fuera el tipo de mujer que complicaba las cosas queriendo más, sin ataduras emocionales, sin dramas personales complicados. Dijiste que las relaciones comerciales funcionaban mejor cuando se mantenían puramente profesionales». Las palabras le llegaron a Vincent como una bofetada. Ahora lo recordaba. Se había sentido aliviado de que Isabela pareciera tan centrada en el trabajo como él, de que no mostrara interés por el romance ni por nada que pudiera interferir en su dinámica profesional. «Isabela, eso era una conversación de negocios. Intentaba mantener los límites. Estaba embarazada de 3 semanas cuando dijiste eso». La voz de Isabela era firme, pero las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Embarazada de 3 semanas de tu hija, y dejaste claro que lo último que querías eran complicaciones personales». La habitación del hospital quedó en silencio, salvo por el pitido constante de las máquinas. Sofía miró a sus padres, empezando a comprender el peso de las decisiones tomadas antes de que ella naciera. «De todos modos, deberías habérmelo dicho». La voz de Vincent era áspera por una emoción que no podía identificar. «Tenía derecho a saberlo». «¿Tu derecho?» Isabela se enderezó en la cama, recuperando parte de su antiguo temperamento. «¿Y qué hay de mi derecho a proteger a mi hija de un padre que la vería como una complicación que hay que gestionar? No sabes lo que habría hecho». «¿No lo sé?», preguntó Isabela con los ojos encendidos. «Vincent,
En los 6 meses que trabajé para ti, te vi manejar las relaciones personales como si fueran transacciones comerciales. Tu asistente renunció porque la despediste por tomarse unos días libres cuando murió su madre. Cancelaste eventos benéficos porque interferían con los horarios de trabajo. Tú mismo me dijiste que las personas exitosas no podían permitirse vínculos emocionales. Vincent abrió la boca para discutir, pero luego la cerró. Todo lo que Isabela había dicho era cierto. El hombre que había sido 15 años atrás se había centrado exclusivamente en el éxito a costa de todo lo demás. Había construido muros tan altos alrededor de su vida personal que había olvidado que había algo dentro de ellos que valía la pena proteger. Pero aún así, debería haber tenido una opción, dijo en voz baja. Y yo tomé la decisión de darle a Sofía un padre que la amara incondicionalmente, aunque ese padre fuera solo yo. Isabela extendió la mano y acarició el rostro de Sofía. Mírala, Vincent. Mírala bien. ¿Te parece que le haya perjudicado crecer sin tu dinero y tu influencia? Vincent observó a su hija, esa niña extraordinaria que lo había localizado con determinación y valentía, que hablaba con una sabiduría superior a su edad, que había entrado en su edificio con nada más que esperanza y una fotografía gastada. Es extraordinaria. La confesión salió antes de que pudiera detenerla. Lo es, y se volvió extraordinaria porque fue criada con amor, no porque tuviera acceso a escuelas privadas y fondos fiduciarios. La voz de Isabela se suavizó. No digo que el dinero no importe. Dios sabe que hubo noches en las que trabajé en 3 empleos y aún así no pude pagar todas las cuentas. Pero Sofía nunca dudó ni por un segundo de que era deseada, amada y apreciada. 3 trabajos. Vincent sintió el familiar peso de la culpa asentándose en su pecho. ¿Qué tipo de trabajos? Trabajos de traducción cuando podía conseguirlos, limpieza de oficinas por la noche, camarera los fines de semana. Isabela se encogió de hombros como si no fuera gran cosa, pero Vincent podía ver el agotamiento que años de exceso de trabajo habían grabado en sus rasgos. Mientras yo construía un imperio valorado en cientos de millones, tu imperio nunca fue mi preocupación. Mi preocupación era criar a una hija que supiera que su valor no se medía por el saldo de una cuenta bancaria. Sofía, que había estado escuchando en silencio, de repente tomó la palabra. Mamá, tengo que decirte algo. Los 2 adultos se volvieron para mirarla. Sé cuánto dinero tiene papá. La voz de Sofía era débil pero clara. Lo busqué en las computadoras de la escuela. Sé lo de la empresa, los edificios, todo. Isabela palideció. Sofía, no he venido aquí porque necesitemos dinero para tu tratamiento. He venido porque necesitaba saber si él me querría incluso sin saber nada del dinero. Sofía miró a Vincent con esos inquietantes ojos familiares. Necesitaba saber si era digna de ser amada solo por ser yo misma. La sencillez y la honestidad de sus palabras golpearon a Vincent como un golpe físico. Ahí estaba una niña que lo había puesto a prueba sin su conocimiento, que se había presentado como una niña perdida para ver si él la aceptaría solo por eso. ¿Y qué descubriste?, preguntó Vincent en voz baja. Que tienes miedo. La observación de Sofía fue objetiva, sin juicios. Tienes miedo de sentir cosas, porque los sentimientos a veces duelen. Pero no me echaste. Me trajiste aquí para ver a mamá. Eso significa que todavía hay bondad en ti. Vincent se arrodilló junto a la silla de Sofía, poniéndose de nuevo a la altura de sus ojos. Tengo miedo. De hecho, estoy aterrorizado. No sé cómo ser padre. Al principio nadie sabe cómo hacerlo. Tienes que aprender con la práctica. Sofía hizo una pausa y luego añadió con una honestidad devastadora. Pero tienes que querer aprender. ¿Quieres aprender?, preguntó Isabela en voz baja. ¿O solo somos un problema que tienes que resolver y luego dejar atrás? Vincent miró a Isabela. La miró de verdad. A pesar de estar debilitada por la enfermedad, irradiaba una fuerza que él había olvidado que poseía. Había criado a una hija increíble sin ayuda, había tenido varios trabajos para mantenerlas a flote, y había afrontado un diagnóstico terminal con dignidad y elegancia. Era todo lo que él había afirmado valorar alguna vez: inteligente,
trabajadora, resistente. Pero también era todo lo que él pensaba que no podía permitirse cuidar. Quiero aprender, dijo, y se sorprendió de lo mucho que lo sentía. Quiero conocer a Sofía. Quiero entender lo que me he perdido. Y quiero ayudarte con tus facturas médicas. Vincent, no, respondió Isabela de inmediato. No aceptaré caridad. No es caridad, es mi responsabilidad. Si hubiera sabido lo de Sofía hace 8 años, habría estado pagando la manupención desde entonces. Vincent se puso de pie, con su mente empresarial ya calculando. Considéralo pagos atrasados con intereses. Mamá, dijo Sofía en voz baja, tal vez deberíamos dejar que nos ayude. No porque necesitemos que nos salve, sino porque se supone que los padres deben cuidar de sus hijos. Y tú también sigues siendo su familia, porque eres mi familia. La lógica era tan simple, tan pura, que Isabela no tuvo ningún argumento en contra. Vincent vio el momento exacto en que ella dejó de luchar, no rindiéndose ante la derrota, sino aceptando que algunas batallas no merecían la energía que costaban. Está bien, susurró ella, pero te lo devolveré cuando me recupere. Vincent asintió, aunque todos sabían que las posibilidades de que Isabela se recuperara lo suficiente como para pagar $50,000 al mes eran escasas. Trato hecho. Un silencio cómodo se apoderó de la habitación. Sofía se subió con cuidado a la cama de hospital de su madre y se acurrucó junto a Isabela, como solía hacer cuando era más pequeña. Vincent se encontró observándolas con un dolor en el pecho que no sabía cómo nombrar. «Vincent», la voz de Isabela estaba somnolienta por la medicación. «Vincent». La voz de Isabela estaba somnolienta por la medicación. «Hay algo más que debes saber sobre Sofía». «¿Qué?» «No solo es inteligente, es...» Isabela hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Tiene un don que te sorprendería. Un don que va más allá de la inteligencia normal de una niña». Vincent miró a su hija, que fingía dormir recostada sobre el hombro de su madre, pero que claramente estaba escuchando cada palabra. «¿A qué te refieres?» «Pregúntale por la prueba de traducción que hizo en la escuela el mes pasado». Los ojos de Isabela comenzaban a cerrarse. El cansancio vencía al estado de alerta. «Pregúntale qué idioma sabe». «¿Sofía?» Vincent tocó suavemente el hombro de su hija. «¿De qué está hablando tu madre?» Sofía abrió los ojos y Vincent vio en ellos algo que no había notado antes. Una agudeza, una inteligencia que parecía casi adulta en su profundidad. «Hablo 7 idiomas con fluidez», dijo Sofía en voz baja, «y leo otros 3 lo suficientemente bien como para entender textos complejos». Vincent parpadeó. «¿7 idiomas? ¿Con 8 años?» «En realidad, 9 idiomas. He aprendido 2 más desde el examen del colegio». Sofía se enderezó. «Español, francés, alemán, italiano, ruso, japonés e inglés, obviamente. También sé leer bastante bien latín y griego antiguo». Eso es imposible». «Enséñale el libro, cariño», murmuró Isabela sin abrir los ojos. Sofía metió la mano en su mochila y sacó un grueso volumen que parecía pertenecer a una biblioteca universitaria. El título estaba escrito en lo que parecía ser ruso. «Es una recopilación de poesía del siglo XIX», dijo Sofía, abriendo una página al azar. «¿Quieres que te traduzca este?» Empezó a leer en ruso, con una pronunciación perfecta, y luego pasó sin problemas a la traducción al inglés. El poema era complejo, lleno de metáforas y matices culturales que deberían haber estado mucho más allá de la comprensión de una niña. Vincent miró a su hija con nuevos ojos. No se trataba solo de inteligencia, era algo extraordinario. «¿Cómo?», preguntó. «No sé cómo, simplemente me resulta fácil. Como a algunas personas les resulta fácil cantar, dibujar o hacer cálculos matemáticos de cabeza». Sofía se encogió de hombros. «Mamá dice que es un don, pero se supone que los dones hacen feliz a la gente. A veces, el mío me hace sentir diferente a los demás niños». La mente de Vincent iba a toda velocidad. Una niña con este nivel de habilidad lingüística podría tener oportunidades increíbles. Las universidades competirían por ella. Los gobiernos querrían reclutarla.
las corporaciones internacionales. Esa era su antigua forma de pensar. Ver el don de Sofía como un activo que aprovechar en lugar de como parte de su personalidad. ¿Te gusta?, le preguntó en su lugar. ¿Aprender idiomas? El rostro de Sofía se iluminó. Me encanta. Cada idioma es como un código secreto que te ayuda a comprender cómo piensan personas diferentes. Cuando lees poesía en ruso, puedes sentir emociones que no existen en inglés. Cuando hablas japonés, tienes que pensar en las relaciones de manera diferente a como lo haces en alemán. Hizo una pausa y de repente se mostró tímida. He estado esperando que algún día pueda viajar a lugares donde se hablan estos idiomas. Solo para escuchar cómo suenan cuando los hablantes nativos los utilizan en su vida cotidiana. Sofía, dijo Vincent en voz baja, puedo hacer que eso suceda. Podemos viajar a cualquier lugar al que quieras ir. ¿De verdad?, preguntó Sofía con los ojos muy abiertos y la emoción propia de una niña. ¿Podríamos ir también a las bibliotecas? A las más antiguas, con manuscritos y documentos que aún no se han traducido. Vincent sintió que algo extraño le ocurría en el pecho. Aquí había una niña que no soñaba con juguetes, juegos o posesiones materiales, sino con bibliotecas antiguas y textos sin traducir. Una niña que compartía su amor por comprender sistemas complejos, pero que lo abordaba con asombro en lugar de con cálculo. Podemos visitar todas las bibliotecas que quieras, le prometió, incluso las que tienen colecciones restringidas que solo pueden ver los académicos. Vincent sonrió. Sonrió de verdad, por primera vez en meses, especialmente esas. Un suave golpe en la puerta los interrumpió. Una enfermera asomó la cabeza con aire de disculpa. Lo siento, pero el horario de visitas terminó hace 20 minutos. Podemos hacer una excepción con los familiares directos, pero son mi hija y su padre, dijo Isabela con firmeza, con una voz que no admitía réplica. Por supuesto, lo anotaré en su expediente. La enfermera se retiró, cerrando la puerta tras de sí. Vincent se dio cuenta de que Isabela acababa de reconocer públicamente por primera vez que él era el padre de Sofía. No solo había reconocido el hecho biológico, sino que lo había identificado activamente como parte de la familia. El peso de ese reconocimiento se posó sobre sus hombros como un manto que nunca había esperado llevar. Isabela, dijo en voz baja, necesito que sepas algo. Ella abrió los ojos para mirarlo. No soy el mismo hombre que era hace 15 años. Todavía estoy aprendiendo a ser humano, en lugar de solo exitoso. Pero quiero intentarlo. Por Sofía, y por ti también, si me dejas. Isabela le estudió el rostro durante un largo momento. ¿Qué significa eso exactamente? Vincent respiró hondo. Significa que voy a estar aquí. No solo económicamente, sino realmente aquí. Quiero aprender cuáles son las comidas y los cuentos favoritos de Sofía. Quiero saber quiénes son sus amigos y cuáles son sus miedos. Quiero asistir a las reuniones de padres y maestros, a las fiestas de cumpleaños y a todos los momentos cotidianos que me he perdido. ¿Y cuando te aburras de los momentos cotidianos? La voz de Isabela denotaba un tono de escepticismo protector. Cuando la novedad pase y recuerdes que tienes un imperio que dirigir, entonces reestructuraré el imperio. La voz de Vincent era firme, segura. Contrataré a gente para que se encargue de las cosas que antes requerían mi atención personal. Trabajaré menos horas. Tomaré decisiones diferentes. Vincent, dijo Isabela con suavidad, no puedes simplemente pulsar un botón y convertirte en una persona diferente. Tienes razón. Me llevará tiempo y cometeré errores. Pero Isabela, mira lo que has logrado criando sola a Sofía. Es brillante, amable, valiente, compasiva. Si pudiera ser la mitad de buen padre que tú has sido. Tendrás que aprender a quererla más de lo que quieres el éxito, le interrumpió Isabela. Más de lo que quieres el control. Más de lo que quieres tener razón. Vincent miró a Sofía, que esta vez se había quedado dormida de verdad, con el rostro tranquilo apoyado en el hombro de su madre. Algo feroz y protector se agitó en su pecho, un sentimiento que nunca antes había experimentado. Ya lo hago, dijo, y se dio cuenta de que era cierto. Isabela sonríe entonces, la primera sonrisa genuina que Vincent le había visto desde que entraron en la habitación. Entonces, quizá podamos resolver esto, dijo en voz baja. Pero fuera, en el pasillo, ni Vincent ni Isabela se percataron de la figura con bata que había estado escuchando detrás de la puerta. El doctor Harrison Miles había sido el médico de Isabela durante 2 años
y había llegado a preocuparse profundamente por ambas, madre e hija. También había llegado a despreciar al padre anónimo que las había abandonado a la pobreza y las dificultades. Ahora había descubierto la identidad de ese padre, Vincent Caldwell, uno de los empresarios más ricos y despiadados del país. El doctor Miles había visto el nombre de Caldwell en las noticias, había leído sobre adquisiciones hostiles y competidores destruidos, había oído historias de empleados desechados como herramientas rotas cuando ya no eran útiles. Y ahora este hombre afirmaba que quería ser padre, ofrecía pagar el tratamiento de Isabela con dinero que representaba una fracción de sus ganancias diarias. El doctor Miles sacó su teléfono y comenzó a escribir un mensaje a su contacto en el periódico más importante de la ciudad. El público tenía derecho a saber cuándo los hombres poderosos intentaban comprar su salida de 8 años de negligencia. Tenían derecho a saber la verdad sobre el repentino descubrimiento de los instintos paternos de Vincent Caldwell. La historia se publicaría mañana por la mañana, con fotos del hospital y detalles sobre el estado de Isabela. El reencuentro de cuento de hadas de Vincent Caldwell estaba a punto de convertirse en noticia de primera plana, y el doctor Miles estaba seguro de que, una vez que se encendieran los focos, el nuevo compromiso de Caldwell con la paternidad se evaporaría como la niebla matinal. Dentro de la habitación 314, Vincent acariciaba suavemente el cabello de Sofía mientras ella dormía, sin saber que ese tranquilo momento de conexión con su hija estaba a punto de convertirse en un circo mediático que pondría a prueba todas las promesas que acababa de hacer. Antes de continuar, dime desde dónde estás viendo esto. Me encantaría saber hasta dónde llegará esta historia. Los titulares de la mañana llegaron al teléfono de Vincent a las 5:30 de la mañana como un mazazo en el pecho. Hija secreta de un multimillonario encontrada viviendo en la pobreza. 8 años de abandono de Caldwell, la vergüenza de un padre. Madre enferma, hija desesperada. El precio de la codicia corporativa. Vincent se sentó en la oficina de su ático y se puso a leer un artículo tras otro, cada uno más perjudicial que el anterior. Alguien había filtrado todos los detalles de la historia de Sofía e Isabela. Las fotos del hospital mostraban a Isabela conectada a máquinas mientras Sofía dormía en una silla junto a su cama. Los registros financieros detallaban sus dificultades, sus desalojos, sus intentos desesperados por pagar las facturas médicas. Pero lo más devastador no era la invasión de la privacidad, era lo precisos que eran los artículos sobre el hombre que había sido Vincent. Las frías citas de antiguos empleados pintaban un cuadro de un director ejecutivo que valoraba las ganancias por encima de las personas, que descadetaba a cualquiera que se volviera inconveniente. Los rivales empresariales compartieron historias sobre las tácticas despiadadas de Vincent, su total despreocupación por los daños colaterales. Señor, Marcus apareció en la puerta, con aspecto demacrado. Los teléfonos no han dejado de sonar. Todas las principales cadenas de noticias quieren una declaración. La junta directiva ha convocado una reunión de emergencia. Las acciones están cayendo. Vincent apenas lo escuchó. Solo podía pensar en Sofía despertándose y viendo su dolor privado salpicado en todos los noticiarios de la ciudad. Todos esos momentos íntimos, ella poniéndolo a prueba para ver si la amaría sin saberlo del dinero, los temores de Isabela sobre su reacción, sus tímidos pasos hacia convertirse en una familia, ahora diseccionados para consumo público. Señor, tenemos que controlar esta historia. Los abogados dicen que podemos demandar por invasión de la privacidad, quizá conseguir medidas cautelares. No. La voz de Vincent era tranquila pero firme. Nada de demandas. Pero señor, su reputación. ¿Mi reputación? Se rió con amargura. Marcus, todo lo que aparece en estos artículos es cierto. Yo los abandoné. Yo era exactamente el tipo de hombre que veía a un niño como una complicación que había que eliminar. Lo único que ha cambiado es que ya no quiero ser ese hombre. El teléfono de Vincent vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Cuando lo abrió, se le heló la sangre. Enciende el canal 7, ahora. En la pantalla, el doctor Harrison Miles estaba sentado frente al reportero de investigación más agresivo de la ciudad.
Vincent lo reconoció inmediatamente como el médico que había estado tratando a Isabela. Doctor Miles, usted ha estado cuidando a Isabela Torres durante 2 años. Cuéntenos sobre las dificultades de esta familia. Lo que he presenciado es desgarrador. Miles se inclinó hacia adelante, con la voz cargada de justa indignación. Una mujer brillante que se mata a trabajar para pagar el tratamiento médico, mientras que su hija, una niña prodigio, por cierto, lleva los mismos 3 conjuntos al colegio todo el año porque no hay dinero para ropa nueva. ¿Y usted dice que Vincent Caldwell no sabía nada de esto? Eso es lo que lo hace aún más condenable. No lo sabía porque nunca se molestó en averiguarlo. 8 años. Y nunca intentó ponerse en contacto con la mujer que trabajaba tan estrechamente con él. Nunca se preguntó por qué había desaparecido de repente. La siguiente pregunta del reportero le revolvió el estómago a Vincent. Tenemos entendido que Sofía Torres tiene unas habilidades excepcionales. ¿Puede contarnos algo al respecto? Esa niña es un genio lingüístico. Habla 9 idiomas con fluidez y puede traducir textos complejos que suponen un reto para los profesores universitarios. Pero en lugar de estar en programas avanzados, rodeada de recursos que pudieran fomentar sus dones, ha estado en escuelas públicas con pocos recursos, utilizando las computadoras de la biblioteca para aprender por su cuenta, porque su madre no podía permitirse materiales educativos. Vincent observó con horror cómo el Dr. Miles describía cómo los extraordinarios talentos de Sofía se desperdiciaban debido a su negligencia. La entrevista continuó con especulaciones sobre lo que Sofía podría haber logrado si hubiera tenido acceso a los recursos de Vincente desde su nacimiento. Lo más trágico, concluyó el Dr. Miles, es que esta niña sigue queriendo al padre que la abandonó. Incluso después de años de dificultades, fue a buscarlo, no por dinero, sino por conexión. Se merece mucho más que un hombre que solo aparece cuando su reputación está en juego. Vincente apagó la televisión y se quedó sentado en silencio. Cada palabra que había dicho el Dr. Miles era cierta, lo que hacía imposible negarla o rebatirla. Pero lo que más le dolía era la insinuación de que su nuevo deseo de ser padre no era más que una estrategia para controlar los daños a su imagen pública. Sonó su teléfono. Era el número de Isabela. Vincent, su voz era débil, pero urgente. ¿Estás viendo esto? Sí, Sofía está en la escuela. La mandé ir porque pensé que sería mejor que ver la cobertura de las noticias. Pero ahora estoy preocupada. Los niños pueden ser crueles, y si han visto las noticias, voy a recogerla. Vincent, no, tu presencia en su escuela solo empeorará las cosas. Ya hay reporteros acampados fuera del hospital. Si apareces en su escuela, se convertirá en un circo. Vincent cerró los ojos, sintiéndose atrapado. Todos sus instintos le decían que fuera a buscar a Sofía, que la protegiera de la tormenta mediática que él mismo había creado sin querer. Pero Isabela tenía razón. Su mera presencia empeoraría las cosas. Entonces, ¿qué hacemos? No lo sé. Por primera vez desde que la conocía, Isabela parecía completamente derrotada. He pasado 8 años protegiéndola de este tipo de atención. Sabía que si la gente descubría quién era su padre, se convertiría en un blanco. Y ahora todo el mundo lo sabe. Vincent terminó la frase. Isabela, lo siento mucho. Es culpa mía. Ya no se trata de culpa, Vincent. Se trata de lo que va a pasar ahora. La vida de Sofía acaba de cambiar para siempre y tenemos que averiguar cómo ayudarla a afrontarlo. 1 hora más tarde, Vincent tomó una decisión que habría sido imposible para la antigua versión de sí mismo. En lugar de esconderse en su ático o delegar el problema a su equipo de relaciones públicas, condujo hasta la escuela de Sofía. El circo mediático que Isabela había predicho ya estaba en pleno apogeo. Las furgonetas de los medios de comunicación se alineaban en la calle y los reporteros apuntaban con sus micrófonos a... Vincent aparcó a 3 cuadras de distancia y caminó, bajándose la gorra de béisbol para cubrirse la cara. Encontró a Sofía en la oficina de la directora, sentada muy erguida en una silla que le quedaba grande. Su uniforme escolar estaba impecable, como siempre, pero sus ojos reflejaban una tristeza que le partió el corazón a Vincent. Señor Caldwell, la directora, la señora Richardson, parecía muy incómoda. No lo esperaba. ¿Cómo está? Vincent mantuvo la voz baja, pero tenía los ojos fijos en Sofía.
Ha estado muy tranquila teniendo en cuenta las circunstancias, pero algunos de los niños han sido difíciles. Preguntas sobre las noticias, comentarios sobre su situación familiar. Sofía miró a Vincent con esos ojos oscuros tan familiares. Hola, papá. El sencillo saludo, tan similar al de su primer encuentro, pero cargado con el peso de todo lo que había sucedido desde entonces, casi lo desmorona. Hola, cariño. ¿Estás bien? Sofía consideró la pregunta con su seriedad característica. Me entristece que los desconocidos hablen de la enfermedad de mamá como si fuera un entretenimiento, y me confunde que la gente esté enojada contigo por algo que tú no sabías. Sofía, Vincent se arrodilló a su altura. Necesito que entiendas algo. Las cosas que la gente dice sobre mí, sobre el tipo de hombre que era, son en su mayoría ciertas. No era una buena persona. Hice daño a la gente para conseguir lo que quería. Construí mi éxito sobre los fracasos de otras personas. Pero eso fue antes de que supieras de mi existencia, dijo Sofía con naturalidad. Las personas pueden cambiar cuando obtienen nueva información. La fe en su voz era asombrosa. Incluso después de ver las peores cualidades de su padre expuestas ante el mundo, seguía creyendo en su capacidad de cambiar. Señora Richardson, dijo Vincent, poniéndose de pie, me gustaría llevarme a Sofía a casa por el resto del día. Por supuesto, dadas las circunstancias, creo que es lo más sensato. Mientras caminaban por los pasillos de la escuela, Sofía deslizó su mano en la de Vincent. El gesto fue pequeño, pero se sintió monumental. En medio de una tormenta mediática diseñada para destruirlo, su hija estaba eligiendo confiar en él. ¿Papá? La voz de Sofía era tranquila mientras se acercaban a la salida. Habrá gente con cámaras ahí fuera, ¿verdad? Probablemente. ¿Qué debo hacer? Vincent se detuvo y la miró. Ahí estaba una niña que le pedía consejo en una situación que él mismo había creado con sus propios errores. El peso de la responsabilidad le resultaba aplastante. Pero entonces recordó algo que Sofía le había dicho la noche anterior. Ella lo había puesto a prueba para ver si él la querría sin saber su potencial valor. Se había presentado como una niña perdida para ver si él era capaz de amar sin cálculos. Sofía, dijo con cautela, necesito contarte algo importante sobre quién soy realmente. Ella lo miró expectante. No soy solo un hombre de negocios. No soy solo tu padre, que cometió errores. Vincent respiró hondo. Soy alguien que se pasó toda la vida pensando que las personas eran recursos que había que gestionar, que las relaciones eran transacciones que había que optimizar. Construí un imperio, pero destruí mi propia humanidad en el proceso. Sofía escuchó con atención, con su joven rostro serio. Cuando entraste en mi edificio hace 2 días, hiciste algo que nadie había hecho antes. Me hiciste sentir amor por otra persona más que por mi propio éxito. Me cambiaste por dentro, de formas que no sabía que eran posibles. ¿Eso te asusta? Preguntó Sofía. Me aterroriza. ¿Pero sabes qué me asusta más? La idea de perderte, porque no soy lo suficientemente valiente como para ser el padre que te mereces. Sofía le apretó la mano con más fuerza. No me perderás, papá. El amor no es algo que se pueda perder a menos que lo regales. Vincent miró a su hija de 8 años, asombrado por la sabiduría que le había llevado 46 años comprender. ¿Estás lista para enfrentarte a esas cámaras?, preguntó. ¿Les vas a decir la verdad? Toda. Entonces, estoy lista. Salieron juntos y la explosión de flashes fue inmediata. Los periodistas gritaban preguntas unos sobre otros, creando un muro de ruido y caos. Vincent sintió que Sofía se tensaba a su lado, pero ella no soltó su mano. SNR. Caldwell, ¿es esto un truco publicitario? ¿Va a pagar el tratamiento médico de Isabela Torres? ¿Desde cuándo sabe lo de su hija? Vincent se detuvo y miró directamente a las cámaras. Los gritos se fueron apagando poco a poco cuando los periodistas se dieron cuenta de que iba a hacer una declaración. Me llamo Vincent Caldwell, comenzó, con una voz que transmitía la autoridad con la que había dirigido salas de juntas durante décadas. Hace 2 días, mi hija Sofía, de 8 años, entró en mi edificio y se presentó ante mí por primera vez. Hizo una pausa para que el público asimilara lo dicho. Todo lo que han leído sobre el hombre que fui es cierto. Era frío, calculador y estaba totalmente centrado en las ganancias a expensas de la decencia humana.
Creía que las relaciones personales eran debilidades que debían evitarse. Era exactamente el tipo de hombre que habría visto a una niña como una complicación que debía eliminarse. La multitud estaba ahora completamente en silencio, pendiente de cada palabra. Isabela Torres tomó la decisión correcta hace 8 años cuando decidió no decirme nada sobre Sofía. Protegió a su hija de un padre que no era capaz de amar. Crió a Sofía sola, trabajando en varios empleos, sacrificando su propia salud y seguridad para darle a su hija lo que más necesitaba: amor incondicional y aceptación. Vincent miró a Sofía, que lo observaba con orgullo en sus ojos. Pero hace 2 días, todo cambió. No por la presión de los medios de comunicación ni por la gestión de mi reputación, sino porque conocí a la persona más extraordinaria que he conocido jamás. Mi hija me enseñó algo que nunca había aprendido en todos mis años de éxito empresarial: que ser necesario para alguien a quien amas no es una debilidad, es la mayor fortaleza que una persona puede tener. Señor Caldwell, gritó un reportero, ¿qué pasará con su empresa y con su junta directiva? Mi empresa sobrevivirá sin que yo controle cada decisión. Mi junta directiva se adaptará, pero Sofía solo tendrá 8 años una vez. Solo tendrá una infancia, una oportunidad de saber que su padre la elige a ella por encima de todo lo demás. ¿Va a dejar el cargo de director general? Estoy reestructurando mis prioridades. Estoy contratando a personas para que se encarguen de responsabilidades que antes requerían mi atención personal. Estoy reduciendo mi horario de trabajo en un 60% y voy a trasladar mi oficina principal para estar más cerca de la escuela de Sofía y del hospital de Isabela. Las preguntas se sucedían ahora a toda velocidad. ¿Qué pasará con la custodia? Isabela y yo lo resolveremos juntos, teniendo en cuenta únicamente el interés superior de Sofía. ¿Que pagará usted el tratamiento médico de Isabela? Pagaré la mejor atención médica disponible, no como caridad, sino como mi responsabilidad. Isabela Torres es la madre de Sofía, lo que la convierte en parte de la familia. La familia cuida de la familia. Caldwell, ¿por qué debería alguien creer que esto no es solo para controlar los daños? Vincent se quedó callado durante un largo momento, reflexionando sobre la pregunta. Luego miró directamente a la cámara más cercana. Porque estoy a punto de hacer algo que el antiguo Vincent Caldwell nunca habría hecho. Algo que me costará millones y posiblemente destruya mi reputación en el mundo de los negocios. Hizo una pausa para crear efecto. Voy a crear una fundación dedicada a apoyar a los padres solteros cuyos hijos demuestren una capacidad académica excepcional, pero carezcan de recursos. Empezaré con una donación de $50 millones de mi fortuna personal. La multitud estalló en murmullos de sorpresa. Además, voy a deshacerme de 3 empresas de mi cartera que se benefician de prácticas que ya no puedo apoyar éticamente. Empresas que explotan a los trabajadores, dañan a las comunidades o dan prioridad a los beneficios sobre el bienestar humano. Señor, insistió uno de los periodistas, eso podría costarle cientos de millones en pérdidas de ingresos. El antiguo Vincent Caldwell habría calculado el análisis de costo-beneficio. El nuevo Vincent Caldwell solo se preocupa por poder mirar a su hija a los ojos y saber que está tratando de hacer un mundo mejor para su generación. Sofía le tiró de la mano y él se agachó para escuchar su pregunta susurrada. ¿Puede hacer todo eso?, preguntó en voz baja. Puedo hacer lo que quiera con mi dinero, cariño, y lo que quiero es utilizarlo para ayudar a familias como la nuestra solía ser, brillantes, luchadoras, ignoradas. Sofía sonrió entonces, la primera sonrisa genuina que él había visto en ella desde que comenzó la tormenta mediática. ¿Podemos ir a ver a mamá ahora?, preguntó. Por supuesto. Mientras caminaban hacia el coche de Vincent, un último reportero le gritó una pregunta que lo detuvo en seco. Señor Caldwell, ¿qué es lo más importante que le ha enseñado Sofía? Vincent se volvió hacia las cámaras, con el brazo alrededor de los hombros de su hija. Me enseñó que el amor no es una transacción. No se puede ganar con el rendimiento ni perder por el fracaso. El amor verdadero, el que te cambia por dentro, se da libremente o no se da. Y es lo único en este mundo que vale más que el dinero.
El trayecto al hospital fue tranquilo, salvo por Sofía, que tarareaba suavemente. Vincent reconoció la melodía. Era la misma canción que Isabela había tarareado la noche anterior mientras Sofía se dormía en sus brazos. «Sofía», dijo Vincent al llegar al estacionamiento del hospital, «quiero que sepas que pase lo que pase, con la atención de los medios, con el tratamiento de tu madre, con aprender a ser una familia, yo no voy a ir a ningún lado». «Lo sé, papá. ¿Cómo puedes estar tan segura?». Sofía lo miró con esos ojos sabios y familiares. «Porque cuando amas a alguien como tú nos amas a mamá y a mí, irse ya no es una opción. Ahora estás atado a nosotras». Vincent se rió de verdad, por primera vez en años. «Estar atado a ustedes me parece perfecto». Mientras caminaban por los pasillos del hospital, Vincent se dio cuenta de que el hombre asustado y calculador que había construido un imperio había desaparecido para siempre. En su lugar había alguien que nunca había sido antes, un padre, un compañero, un hombre cuyo mayor logro no se medía en dólares, sino en la confianza de una niña de 8 años que había visto sus peores cualidades y había decidido amarlo de todos modos. Cuando llegaron a la habitación de Isabela, ella estaba sentada en la cama y parecía más fuerte que el día anterior. La sonrisa que se dibujó en su rostro al verlos juntos valía más que todos los negocios que Vincent había cerrado en su vida. «¿Cómo ha ido la rueda de prensa?», preguntó ella. «Papá les ha dicho la verdad», anunció Sofía, subiéndose con cuidado a la cama. «Toda la verdad, incluso las partes que le hacen quedar mal». «¿Y cómo te sientes al respecto?», le preguntó Isabela a Vincent. Vincent se sentó en la silla junto a su cama y le tomó la mano. «Libre», respondió simplemente. «Por primera vez en mi vida adulta me siento completamente libre». 6 meses después, Vincent cumplió su promesa de reestructurar su vida por completo. El tratamiento experimental de Isabella estaba funcionando de forma lenta pero constante. Sofía se inscribió en un programa de idiomas avanzado que ponía a prueba sus dotes, pero que le permitía seguir siendo una niña normal, con amigos y tiempo para jugar. Y Vincent descubrió que ser necesario para las personas que amaba no era en absoluto una debilidad. Era lo más fuerte y satisfactorio que había experimentado jamás. El hombre que antes creía que el éxito significaba no depender nunca de nadie, había aprendido que el mayor éxito era ser alguien en quien los demás pudieran confiar plenamente. La última escena de su historia no fue dramática ni digna de aparecer en las noticias. Simplemente eran Vincent, Isabella y Sofía en el jardín del hospital en una tranquila tarde de domingo. Sofía leía en voz alta un libro de poesía, cambiando de idioma en mitad de los versos solo para presumir, mientras Isabela trabajaba en un proyecto de traducción que le ayudaría a pagar su propia recuperación. Vincent se sentó entre ellas sin revisar el correo electrónico ni responder llamadas, simplemente disfrutando del momento. Observaba cómo el rostro de su hija se iluminaba de alegría ante una rima especialmente ingeniosa. Escuchaba las amables correcciones de Isabela cuando la pronunciación de Sofía necesitaba algún retoque. Estaba exactamente donde debía estar. El imperio sobrevivió sin su atención constante. La junta directiva aprendió a funcionar sin su microgestión, y Vincent Caldwell aprendió que la inversión más rentable que había hecho nunca fue elegir el amor por encima de todo lo demás que creía importante. Pero el verdadero milagro no fue su transformación. Fue la fe inquebrantable de Sofía en que las personas pueden cambiar cuando tienen una razón para hacerlo. Había entrado en su edificio con nada más que esperanza y una fotografía desgastada. Y había salido con un padre que finalmente entendía lo que significaba ser verdaderamente exitoso. Al final, la pregunta no era si Vincent merecía una hija como Sofía. La pregunta era si podía convertirse en el hombre que ella creía que ya era en su interior. Y con su ayuda, con la orientación de Isabela y con más valor del que jamás había necesitado en ninguna sala de juntas, estaba aprendiendo que la respuesta era sí. Y si te has quedado conmigo hasta el final, deja un comentario diciéndome qué te ha parecido la historia y qué tipo de historias te gustaría leer más.
Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima.